Así que, Paulo Díez, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Momentum. Alberto Nájar y un servidor, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días, Alberto, y muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todo el auditorio. Mire, si le parece bien y si te parece bien, déjeme, le voy a poner un video que subió precisamente Paulo Díez Gargari a propósito de una situación que ya él nos va a explicar a detalle. Va usted a ver, aparecen ahí las imágenes, los nombres de quién está hablando. Así que vamos a escuchar este video y es increíble lo que usted va a escuchar ahí. Así que vamos a ver y a escuchar este video y regresamos con ustedes a comentar. Resolución 1.2. Los accionistas de la sociedad en este acto aceptan y reconocen que el resto de los estatutos sociales de la sociedad permanecen en pleno vigor y efecto sin modificación alguna. ¿Algún comentario, señor Díez? Muchas gracias, secretario. Voy a ser muy breve. Le pediría nada más que me dejen terminar, no porque tome más de 3 minutos. Es un tema que considero importante en relación con la modificación de estatutos que se proponen. En primer lugar, quiero manifestar que ni en los materiales de la Asamblea ni en esta Asamblea se ha proporcionado, digamos, la justificación de la conveniencia o la necesidad de modificar el objeto social de la sociedad. Y en relación con esto, también quiero manifestar que el artículo 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles faculta a aquellos accionistas que voten en contra de un cambio de una modificación en el objeto social a ejercer el derecho de separación de la sociedad y a obtener el reembolso de sus acciones en proporción al activo social según el último balance aprobado. En la asamblea que se celebró en abril de este año, se aprobaron al parecer dos balances o dos estados financieros. Uno, para cumplir parcialmente con lo requerido por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la que se desprende un valor de 23.58 pesos por acción, pero que la mayoría de los accionistas dijo que no estaba de acuerdo con ese balance, y se aprobó otro balance. Señor Díez, le pido que se constriña al punto del orden del día, que es la reforma de los estatutos. El otro estado financiero que se aprobó, perdón, el otro estado financiero que se aprobó arroja un precio de 57.72 pesos por acción. Perdónenme un segundito. Esto tiene que deliberar, señor secretario. Entonces tiene que deliberar. Este punto del orden del día. No estamos hablando del resto de la pregunte al resto de los accionistas si quieren escuchar esto o no. Pregunte. Someto a votación si los accionistas consideran que este punto está suficientemente discutido. A favor de que el punto está suficientemente discutido. En contra de que el punto está suficientemente discutido. Por mayoría de votos de los accionistas, se aprueba que el punto está suficientemente discutido y se procede a la votación del mismo. Mire, haga de cuenta que lo que le acabamos de presentar es como estas películas que empiezan a la mitad o al final y le ponen una imagen del final y ahorita vamos a ir con quien escribió el guión y que es este abogado Paulo Díez Gargari y nos va a contextualizar y le va a explicar cómo se llegó a una situación tan surrealista como la que usted acaba de escuchar. Paulo Díez Gargari, gracias otra vez. Ahora sí que tradúcenos qué demonios está pasando ahí, qué fue eso. Es una escena muy lamentable, Ernesto, pero más allá, digamos, de lo anecdótico y de lo lamentable y de estos gritos, pues que efectivamente parece como pleito de plaza pública, lo que nos muestra y lo que muestra el auditorio, y me parece que lo que es verdaderamente de interés público, es que exhibe de cuerpo completo la forma en la que una empresa pública, es decir, una emisora de valores, una empresa cuyas acciones cotizan en una bolsa de valores, que es una empresa que además, por lo mismo, debe estar sujeta a un escrutinio público mucho más intenso que el resto de las empresas. Bueno, pues esta empresa que hoy se llama Aleática y que hasta hace muy poco se llamaba OHL, y que nos ha venido a querer convencer de que todo el tema de la corrupción del pasado quedó arreglada porque le cambiaron el nombre, pues te digo, los exhibe de cuerpo completo en todo este enorme esfuerzo de simulación que han echado a andar para tratar de desligarse
de la corrupción del pasado, de la que se siguen beneficiando y por supuesto pues no se pueden desligar. Pero dos, te decía que esto es muy lamentable porque esto ocurrió en una asamblea de accionistas de Aleática que se celebró el día de ayer, en el que, entre otras cosas, se proponía la modificación de los estatutos, la modificación del objeto social. Hay una cláusula en la Ley General de Sociedades Mercantiles que le da el derecho a todos los accionistas que voten en contra de una resolución por la que se modifique el objeto social a separarse de la sociedad y a obtener como reembolso por sus acciones, Ernesto, una cantidad igual a la que resulte del último balance aprobado. Y ahí es donde vienen los temas pues muy delicados, porque yo pido la palabra, digamos, es muy lamentable lo que ocurre porque este señor que me impide hablar, yo iba en representación de un accionista minoritario, me impide hablar y lo que dice ahí por mayoría propone esto al resto de los accionistas, que se diga si el punto está suficientemente discutido. Pues el punto no se discutió ninguna otra cosa más que lo que escuchamos ahí, es decir, yo traté de hablar, de hecho pedí de manera respetuosa al principio que me dejaran hablar, que no tomaría más de 3 minutos, pero claro, cuando yo empiezo a hacer esta exposición y hablo de que en la asamblea anterior estos señores habían aprobado 2 balances distintos, es decir, una especie de doble contabilidad, algo que es un delito pues muy grave en este país y más por una emisora de valores, le digo, oiga, pues aquí hay que informarle a todos los accionistas que tienen este derecho. ¿Y por qué era importante, Ernesto? Porque el derecho de separación, en este caso, pueden ejercerlo, digamos, con base en uno de los balances que aprobaron estos señores. Uno, como yo bien mencioné, que es el primero que se escucha, arroja un valor de 23 pesos por acción. Hoy, solamente para que el auditorio se dé una idea, en este momento el precio de la acción de Aleática en el mercado debe estar como en 21 pesos. Bueno, pues si se considera este último balance que se aprobó en abril para medio cumplir con un requerimiento de la bancaria que les obligó a borrar más de 100,000 millones de pesos de su activo, da un valor por acción de 23.50 más o menos por acción. Pero al mismo tiempo, de una manera absolutamente ilegal, en abril de este año, por mayoría, con el voto de IFM, que es su accionista de control, aprobaron otro estado financiero en el que el precio por acción es de 57.72 pesos por acción. Entonces, pues lo que yo estaba tratando de hacer era simplemente que todos los demás accionistas tuvieran conocimiento de esto y que en función de eso tomaran una determinación. Lo más lamentable de todo, Ernesto, es que hubo un montón de otros accionistas minoritarios que no solo se abstuvieron de votar, sino que votaron junto conmigo que esto no estaba suficientemente discutido. Bueno, el punto, como pueden escuchar los que escucharon el audio no solo no estaba suficientemente discutido, no estaba discutido, punto. Y así es como este tipo de asambleas, Ernesto, se llevan a cabo. Me parece, pues, que a pesar de que pudiera parecer un tema muy técnico, muy del mercado de valores y del derecho bursátil, me parece que es de enorme interés público porque se trata de una práctica que muchas empresas emisoras de valores en este país llevan a cabo, en el que realmente no se discute nada. Y es un poco el mismo reflejo de lo que a veces ocurre en el país, pues de que se trata de impedir el diálogo democrático. Este tipo de asuntos son temas de interés público que interesan, bueno, primero, por supuesto, a los accionistas minoritarios, pero también a todo el público, porque esta es una empresa, bueno, pues que ha sido señalada por gravísimos actos de corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador, un día sí y otro también, arremete contra estas empresas españolas, y yo lo que digo es, sí, esta empresa era una de esas a las que se refiere cotidianamente el presidente, pero es la misma que hoy se llama Aleática y que ya no tiene un socio de control español, sino australiano, pero que se sigue beneficiando de la misma corrupción. De modo, pues, que me parece que esto es algo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien ya tiene conocimiento del asunto, pues debe poner orden y debe permitir, pues, que los accionistas mayoritarios no ejerzan este bullying sobre todos los accionistas minoritarios, pasen por encima de sus derechos y que realmente estas cosas pues se conviertan en una farsa. Estas asambleas en las que no se discute nada, no es broma, simplemente se leen los acuerdos y como está un accionista mayoritario ahí, se vota así. Y si algún accionista quiere manifestar algo, pues ni siquiera se le permite hacerlo, ¿no?
Este es un poco el tema, Ernesto, y te digo, la importancia no es solo que se trata de una empresa cuyas acciones cotizan en la bolsa, sino que es una empresa pues, que está señalada de estas graves irregularidades. Una de ellas, Ernesto, y te lo platico porque está íntimamente relacionado con esto, es el tema de la explotación ilegal del viaducto Bicentenario, que como sabes y como buena parte del auditorio que nos escucha, pues debe saber, porque lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, constituye no solo un delito, sino que por disposición expresa de la ley, el gobierno federal debe recuperar ese bien sin derecho a indemnización para el concesionario. Como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ernesto, no actúa, como de manera increíble no hace pues simplemente lo que la ley le ordena hacer, se presentó una denuncia ciudadana en un tema interesantísimo, un tema, la Ley General de Sociedades Mercantiles, fíjate, el artículo 3º, da el derecho, bueno, más bien dice que cualquier sociedad que tenga un objeto ilícito o que ejecute habitualmente actos ilícitos es nula y que debe ser puesta en liquidación inmediatamente por el juez a petición, y eso es lo más relevante, dice a petición de cualquier persona y solamente para pagar las deudas, y si sobra algo no se lo da a la empresa, sino que lo paga la beneficencia pública. Bueno, pues hace unos días, Viaducto Bicentenario, que es una subsidiaria de Aleática, fue notificada de esta demanda en la que se pide la nulidad de la sociedad y la liquidación de la sociedad. Es algo que en términos de la ley del mercado de valores tendría que haber publicado como evento relevante. El hecho de no hacerlo constituye un delito, pero como estos señores hacen lo que les da la gana auténticamente, pues no han revelado esto. Y esto efectivamente que representa una contingencia muy grande para ellos, pues no solo les afecta a ellos, sino que les afecta a muchos de los bancos que les han prestado, incluyendo a Banobras y al Fonadín. De modo, pues, que esta es la relevancia del caso. No pasaría de un tema anecdótico si fuera cualquier otra empresa, pero siendo una empresa pública, una empresa que tiene señalamientos, como digo, muy graves de corrupción y que se comporta de esta manera, pues es muy relevante. Y te doy otro dato muy importante de otra muy buena resolución judicial que se obtuvo hace poco, hace unos días apenas, Ernesto, en relación con una denuncia también ciudadana respecto de los actos de corrupción relacionados con la autopista federal Amozoc-Perote. Es esta autopista que la propia secretaria de la Función Pública dijo al entregar su informe de fiscalización del 2019, era producto del contubernio deshonroso, así le dijo, entre la empresa Aleática y la Secretaría de Comunicaciones de Ruiz Esparza, y le pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que revocara esa concesión porque efectivamente había sido además modificada de manera ilegal. Yo denuncié esto desde el 2016. Por supuesto, pues aquella procuraduría bajo la dirección de Peña Nieto, pues lo que hizo fue rápidamente decretar el no ejercicio de la acción penal. Nunca me dieron acceso a esa carpeta, pero luego otras personas presentaron una denuncia muy parecida. Y hace poco, estas personas además obtuvieron una sentencia en la que un tribunal federal les reconoció el carácter de víctimas en esa carpeta. Ya también habían mandado al no ejercicio de la acción penal y bueno, hace unos días un juez de control penal resolvió que la Fiscalía General de la República debe mantener viva esa investigación, que debe revocar el no ejercicio de la acción penal, darle participación a quienes denunciaron y seguir adelante con la investigación. Digamos que este es un poco ahí el panorama pues de esta empresa y la relevancia del tema, ¿no? Como usted menciona, abogado, esto que sucedió, que el audio que escuchamos pudiera ser anecdótico, revela, por supuesto, la forma como operan muchas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. A mí me llama la atención no solamente el tono, por supuesto que es bastante cuestionable, sino lo que implica la decisión que se tomó sin haber deliberado. Mi impresión, y no sé si estoy en lo correcto, abogado, es que con esta determinación que ocurrió en esta asamblea se está perfilando de nuevo algo sucio, algo irregular, una pérdida económica que se va a cargar, una, hacia los accionistas minoritarios y dos, en una empresa, una compañía que tiene todavía contratos, que participa en obras públicas
y que 3 también tiene saldos pendientes en estas obras que ha mencionado, el viaducto, la carretera, en fin. Estamos hablando de que se estaría preparando de nuevo el terreno de algo irregular y las consecuencias pudieran ser que se pretenda hacer que se pague con dinero público, que se perjudique el erario. No sé si estoy en lo correcto en esto que le planteo, abogado. Totalmente, Alberto. Me parece que es un comentario muy atinado y además muy importante, porque efectivamente esto es lo que ocurre. Lo que ocurre detrás de esto es que hay algo que no vemos, que efectivamente tendría que deliberarse, pero aquí no se deliberó nada y normalmente no se delibera nada. Mira, Alberto, no es broma. Estos señores de Aleática nunca habían celebrado asambleas presenciales hasta que yo empecé a ir en representación de un accionista y ahora, por lo menos, hay algunos otros accionistas que van y atienden esto. Lo que ocurrió ayer fue muy lamentable porque te digo que hubo algunos otros accionistas, varios, incluso algunos de ellos inversionistas institucionales, que por supuesto pues se sintieron ahí completamente desprotegidos y dijeron, oye, yo considero que no estoy suficientemente informado y me abstengo de votar. ¿Por qué? Pues porque así no se puede hacer nada. Lo más lamentable, Alberto, lo que tú dices, es que no solo se esconde algo, sino que se pretende disfrazar de cosas buenas. Si tú ves muchos de los medios convencionales, la prensa escrita y eso el día de hoy, pues vas a ver que lo único que se habla de esa asamblea es que Aleática, que es una empresa con cero tolerancia a la corrupción, con los mejores códigos de ética y todas estas cosas, nombró a 2 consejeras mujeres, cosa que efectivamente está muy bien que lo haya hecho. Pero este es el tipo de discurso detrás del cual se esconde pues un tema muy delicado. Y como tú dices, mira, quien se dedica al negocio de la corrupción como esta empresa, Alberto, pues no puede más que seguir manteniendo eso, es decir, no puede cambiar de rumbo, porque el día que cambie de rumbo, pues deja de percibir aquello. Y aquí, digamos, si me lo permites, hay un tema que me parece que tiene que ver mucho con esto, que es de la mayor relevancia. Hace algunos años, en 2015, algunas personas del auditorio recordarán a mí un grupo, un contingente ahí de policías ministeriales y uno infiltrado del Estado de México, que sembraron un arma de fuego en mi coche para detenerme, para amedrentarme, silenciarme. Afortunadamente, esto fue captado por una cámara de un pequeño comercio que estaba ahí donde me detuvieron y hoy, bueno, pues estos policías están sujetos a proceso penal y demás. Pero no paró allí digamos, el afán o los intentos de esta empresa por silenciarme. Y en el 2017, hace casi 5 años, Alberto, estos señores presentaron en mi contra una denuncia supuestamente por difundir información falsa con base en un artículo de la Ley del Mercado de Valores, el 383, que claramente no le aplica ni a los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, ni a los comunicadores, ni a nada. Sino que les aplica pues precisamente a las emisoras de valores, a las propias empresas, digamos, al director general, si altera los estados financieros de la emisora y los hace públicos, pues claro, ese comete un delito. Si tú o yo aquí decimos algo sobre una emisora, otra vez, una empresa que debería estar sujeta a un escrutinio público mucho mayor, pues no se nos puede aplicar ese artículo. Bueno, pues lleva abierta una investigación en mi contra casi 5 años, Alberto. Y finalmente, hace unos días, un tribunal colegiado, un tribunal federal, resolvió, y esta es una resolución verdaderamente importante, y otra vez, porque no solo tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con todo el tema de la libertad de expresión que ejerce cualquier ciudadano, comunicador, periodista o quien sea. Y una de las cosas que yo le mencionaba a los magistrados de este tribunal colegiado previo a la emisión de la sentencia, pues era que analizaran lo absurdo de esto, que analizaran que en México tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales son emisoras de valores y que ahora, por ejemplo, pues cualquier gobierno estatal que tuviera un crítico en la prensa, pues podría decir, como yo soy emisora de valores, aplíquenle el 383 y llévenlo hasta de 5 a 10 años de cárcel. Es una barbaridad. Bueno, este tribunal lo que resolvió es que yo tengo derecho a cuestionar la constitucionalidad de ese artículo. De hecho, yo propuse una interpretación conforme para que no se declare inconstitucional, pero pues estos señores habían seguido dando lata. Finalmente se resuelve esto y el tribunal colegiado lo remite a la Suprema Corte de Justicia porque le dice, oye, se trata de un tema de trascendencia nacional y jurídica, pero además es un tema de tu exclusiva responsabilidad.
De modo que, pues en breve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que emitir un pronunciamiento sobre este artículo 383, ya sea una interpretación conforme, como la propuse yo, que solo le aplica a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, o que si se pretende aplicarlo a cualquier persona, pues el artículo ese es claramente inconstitucional. Es una resolución muy importante y bueno, pues tiene que ver justo con esto, con lo que tú dices, con el hecho de que se critique abiertamente a estas empresas y con esta simulación pues que llevan a cabo cotidianamente y que por eso le cuesta a veces tanto trabajo al ciudadano común pues darse cuenta de lo que hay detrás de esto, ¿no? Porque dicen que son empresas con cero tolerancia a la corrupción, que firman acuerdos ahí con Transparencia Mexicana y demás, y no es más que pura simulación, Alberto. Esa es mi opinión muy clara, ¿no? Abogado Paulo Díez de Argari, quisiera detenerme y también escuchar este análisis y valoración que tienes después de esta batalla que llevas, pues ya desde todo este tema con el viaducto bicentenario, OHL, ahora Aliática y demás, que no hay nadie en el país, y lo digo en términos realmente honestos, que haya dado un seguimiento como tú lo has hecho. Te tocó con los últimos años de Enrique Peña Nieto y su secretario de Comunicaciones y Transportes, en teoría supuestamente finado. Yo sigo manifestando mis dudas sobre ese respecto. Y dos, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jorge Arganis Díaz. En términos reales y con base a tu experiencia en este caso y en este combate con estas empresas fraudulentas, ¿qué está sucediendo ahí, Paulo Díez? Es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Es un secretario que, si no estás tú haciendo estas denuncias, pues ni sabríamos que existe, porque es digamos que un secretario opaco en ese sentido, muy casi tengo la impresión que funciona en el clandestinaje, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué papel está jugando ahí este ingeniero Arganis desde tu punto de vista con los elementos que tienes? Es un papel muy nocivo para la República, Ernesto, sin duda. Es decir, el papel que ha jugado este señor no solo es lamentable, sino que nos genera unos daños espantosos. Y yo no, digamos, en algún momento pensé, porque él mismo lo anunció en una entrevista que hizo pública, que había estado muy afectado por el COVID. Y de hecho estuvo hospitalizado y sé que efectivamente estuvo grave durante algún tiempo. Y que eso a lo mejor habría afectado pues sus facultades mentales temporalmente, sobre todo porque fue justo en esa época, Ernesto, en el que él firma un famoso, el convenio de la vergüenza que le puse yo, un convenio de coordinación de acciones con el gobierno del Estado de México, en el que parece que quisieran legalizar lo que hicieron con el viaducto bicentenario. Pero es de tal torpeza lo que hicieron, que ese documento por el cual está denunciado penalmente el secretario Arganis, por mí, directamente él y otros, digamos, esto es información pública, yo presenté una denuncia, varias denuncias en su contra, una incluyendo, digamos, el otorgamiento de este escrito, este convenio, Ernesto, que lo firmó increíblemente cuando él aparentemente estaba hospitalizado por el COVID. Y es tan burdo lo que hicieron, fíjate que en alguna, digamos, no lo tengo aquí a la mano, pero si quieres en otra ocasión lo comentamos con mucho detalle y lo ponemos, pero que está fabricado a partir de puras mentiras. Es un documento que ellos firman en el 2020 y en el que dicen que desde el plan estatal de desarrollo anterior, es decir, el de Rubiel Ávila, ya se hacía referencia al aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjate tú lo absurdo. Cuando yo lo hice y le digo a la fiscalía, le digo, oye, pero no basta más creer esto, porque es una de sus justificaciones por las que pretenden justificar esta inconstitucionalidad. Afortunadamente, Ernesto, esto que hicieron con el viaducto bicentenario es tan, pero tan grave y la inconstitucionalidad es de tal tamaño
que pues no tengo duda de que cuando esto llegue a los tribunales, que ya está en los tribunales, cuando lo decidan los tribunales, pues tendrán que decir que hay que recuperar eso en beneficio de la nación sin derecho a indemnización para estos señores. A mí hoy sí me da la impresión muy claramente, Ernesto, de que el secretario de Comunicaciones y Transportes está encubriendo y protegiendo a estos señores, a esta empresa. El tema de lo que pasa, por ejemplo, con el aeropuerto de Toluca es otro ejemplo clarísimo. No sabemos al día de hoy qué es lo que ocurrió con eso, Ernesto. Nos habían dicho que ya pagaron, que se utilizaron recursos públicos. Es más, el propio Arganis dijo que ya eran dueños de las acciones, que ya habían comprado esas acciones. Y sin embargo, Aleática, en documentos públicos que presenta ante la Bolsa Mexicana de Valores, sigue diciendo que ellos son titulares del 49% de ese aeropuerto. Es pues inexplicable lo que está ocurriendo, y me parece que los ciudadanos pues no tenemos más opción más que seguir atormentando a estos señores para que nos entreguen información y contribuir así al diálogo democrático, que creo que es lo que nos puede hacer mejores como sociedad. No es suficiente pues, pero creo que una discusión abierta de temas relevantes entre todos los involucrados y todos los interesados, que en este tipo de asuntos somos todos, pues nos podría ayudar a fortalecer nuestra democracia y hacer una sociedad más crítica, ¿no? Es que pareciera que las batallas como las que usted da, abogado, como este audio que nos presentó, que escuchamos hace un rato, pudieran parecer como ajenas a muchísimas personas. Habrá quien piense con cierta razón, además, de que se trata de compañías que tienen su propio espacio, su espectro, su evolución. El tema es que hablamos de empresas que tienen una participación importante dentro de la función pública, que tienen vinculación con personajes como el secretario de Comunicaciones de una u otra forma, por acción u omisión, y que tienen repercusión también en la vida cotidiana de muchísimas personas, porque no hay que olvidar, abogado, y me parece importante recordarlo, que la corrupción no solamente está referida a actos gubernamentales. La corrupción también involucra a empresas. De hecho, una buena parte de la corrupción en México tiene que ver en las últimas décadas con la participación de compañías como estas, de las que hemos estado hablando y con las que usted tiene una controversia ya de mucho tiempo. Y de ahí también el valor, la importancia de este tipo pues ahora sí, de controversias, de batallas como las que usted libra, abogado. Por eso me parece importante recordar el caso, por ejemplo, de Aleática, pues que no es nada más un problema de accionistas, no es nada más un problema de una compañía que antes se llamó HL, con todo el desprestigio que pueda haber, sino que alrededor de ella se han tejido intereses importantísimos de personajes que siguen en la vida pública y que eventualmente pudieran volver a tener poder y capacidad de decisión. Por eso me parece importante recordarlo, abogado. Es importantísimo, Alberto, y si me permites agregar a esto que tú dices, es que no solo se trata de un tema de accionistas, pero también se trata de un tema de accionistas, y no debemos perder de vista que muchos de estos accionistas, tanto de Aleática como de sus subsidiarias, incluyen a nuestras Afores, el ahorro de los trabajadores, que a nadie se le da información de lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Pues porque se han utilizado tradicionalmente las propias Afores para canalizarle indebidamente recursos a estos señores. El episodio más vergonzoso de esto, y te lo digo porque está documentado, lo tengo denunciado también, en 2018 se autorizó que un grupo de Afores invirtiera recursos en esta empresa absolutamente señalada por actos de corrupción a unos meses de que Peña Nieto dejara la presidencia, pero además lo hicieron de una manera absolutamente secreta, confidencial, oculta. Dice uno, bueno, pero ¿por qué? Todavía si uno se mete a la página de la CONSAR, verá que cuando se hace referencia a esto, es creo que el único que se ve por ahí, dice operación confidencial. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser una operación confidencial? Y no se le dice a los trabajadores que se están invirtiendo sus recursos. Olvidémonos ya de si son o no corruptas las empresas, pero una empresa con tales señalamientos de corrupción, en ese momento, a unos meses de que terminara la administración de Peña Nieto, con la que estaba fuertemente vinculada esta empresa, era suficiente para que hoy hubiera un montón de investigaciones sobre esto. Y claro, también la tengo denunciada, también está ahí,
Y sí creo que es muy importante lo que dices, los ciudadanos no podemos permanecer ajenos a esto, a veces lo vemos como muy lejano, pero constitucionalmente, por ejemplo, lo que ocurre con el viaducto bicentenario, Alberto, es que ese es un bien de uso común, un bien sujeto al régimen de dominio público de la federación, que salvo que haya una limitante en una ley federal, todos tenemos derecho a usarlo de manera gratuita, a menos que sea una ley federal la que establece la posibilidad de otorgar una concesión federal sobre esa carretera, y aquí no existe. Aquí lo que existe es toda una operación que es objeto y producto de una corrupción gravísima entre esta empresa con Peña Nieto, gobernador del Estado de México en ese entonces, su secretario de Comunicaciones, su secretario de Gobierno, creo que era Miranda en aquel momento, todos estos personajes pues ahí mezclados. Y por eso me parece que es muy importante que nos demos cuenta de esto. Lo que es el negocio de estos señores, Alberto, es la explotación de la infraestructura pública de este país, y eso nos afecta a todos, porque está bien, yo creo que el régimen de concesiones bien utilizado es muy provechoso para el país y para todo, pero no así, porque cuando uno hace este tipo de cosas, cuando un gobierno estatal hace este tipo de cosas, lo que genera es que recursos que deberían utilizarse para seguir construyendo la infraestructura que tanto necesitamos los mexicanos, pues no se pueda utilizar, porque va a dar simplemente al bolsillo de una empresa, y parte de eso pues luego regresa a sus socios en el gobierno. Y parte de eso, quizá lo último que faltaría por agregar a lo que decías, Alberto, es no solo involucra la corrupción de empresas privadas, sino que la forma más sofisticada y más segura de seguirse beneficiando de esto es ligar esa corrupción con el financiamiento ilegal de campañas y de partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque entonces uno perpetúa los efectos negativos de la corrupción y se aísla y se blinda frente a los cambios de administraciones. Es un tema, además, técnicamente muy interesante. Yo, pues la verdad es que voy a seguir ahí peleando al límite de mis fuerzas. Sí debo reconocer, digamos, no es que yo me crea muy listo, pero sí digo aquí con cierto gusto que enfrento a un adversario pues con el cual mis fuerzas y mis capacidades no se comparan. Estos tipos son inmensamente ricos, inmensamente poderosos, y gozaron durante mucho tiempo del favor absoluto de un gobierno. Tenían a un presidente en el bolsillo. Se referían a aquellos señores de OHL a Peña Nieto, Alberto, como nuestro muchacho. Así se referían públicamente a este señor. Y sin embargo, debo decir que al día de hoy, aunque los avances pues, pueden parecer pocos, me parece que son avances muy importantes. Y sigo aquí después de casi 6 años alzando la voz y dando la batalla, y estos señores desesperados pues, por construir o fabricar más delitos en mi contra o hacer lo que sea para callarme, que hasta ahora pues no han podido, ¿no? No me faltó decir our golden boy. Nuestro muchacho es un tema vergonzoso. Qué expresión. A un presidente, qué barbaridad. Paulo Díez, permíteme leer algunos de los comentarios de la audiencia. Dice Connie Casas, el señor Díez Gargari es un ejemplo perfecto de cómo todos los ciudadanos en México debemos de ocuparnos con afán constante en resolver las problemáticas que nos han asfixiado por muchos años. Nora Brie, lo que dice el abogado es muy importante, hay que atosigarlos hasta que rindan cuentas, la única manera de empujar este país a la legalidad. Cecilia Ramírez, los ciudadanos, ¿cómo podemos apoyar? Gracias por informarnos de estos casos. Y le comento que hemos estado poniendo también el Twitter, la cuenta de Twitter, que te pido por favor si la puedes colocar otra vez, Leonardo. Este es el Twitter para que puedan seguir y empezar a tener una comunicación con Paulo Díez, que efectivamente muchos compartimos eso, pues esta batalla, el único que la está dando, así que no hay razón de que sea el último de los mohicanos, habiendo tantos mohicanos aquí. Isabel Linares, sería bueno incluir a Díez con los Maxi abogados. ¿Qué opinan de este chat? Pues vamos a invitarlo a ver, es una mezcla interesante. Vamos a invitar a que participe, a que nos acompañe en alguna mesa con los Maxi abogados. Paulo Díez, buena sugerencia. Alfredo Carrillo González, en México es el único
es el único lugar donde pagamos para poder ahorrar un dinero que nunca llega a tus manos. Isabel Linares, este abogado, ha luchado durante mucho tiempo, es de aplaudirle. En fin, muchos comentarios donde te saludan de estas maneras, Paulo Díez. Me gustaría cerrar, que tenemos que pasar ya a la siguiente entrevista, con esta pregunta. Sé que igual no tienes el dato ahí a la mano, pero un aproximado. ¿Cuál es la afectación que estamos teniendo en el país con esta empresa? ¿Cuál es la pérdida al gobierno mexicano, al erario público, al bolsillo de los mexicanos y mexicanas? Una aproximación que puedas tener, que estamos teniendo por este tipo de empresas y por la conducta, no sé si decir omisa o cómplice, no sé cuál sería, del secretario de Comunicaciones y Transportes, que no estaríamos en esa condición si este secretario de Comunicaciones y Transportes pues, realmente hiciera un frente a esta situación. ¿Cuál es tu valoración, un cálculo aproximado, Paulo? Lo que dices, la conducta del secretario Arganis es omisa y cómplice al mismo tiempo, Ernesto. Así de claro lo digo y así lo he denunciado ante la Fiscalía. Mira, son los montos del abuso y del daño que le generan a la República estos señores se miden en el orden de los cientos de miles de millones de pesos, Ernesto, no es broma. Te doy un ejemplo. Solo el circuito exterior mexiquense genera aparentemente, porque eso es lo que reportan estos señores, porque no hay nadie que los audite, 4.500 millones de pesos al año de ingresos por cuotas de peaje. 4.500 millones de pesos. Hace unos meses esa concesión pues se la volvieron a ampliar sin ninguna justificación ni razón de ningún tipo, pues más de 10 años. Tú calcula eso, pues estás hablando de 45,000 millones de pesos. En el viaducto Bicentenario, los montos que estos señores perciben año tras año, pues son como de 1,000 millones de pesos y los han explotado han explotado esta vía ilegalmente durante mucho tiempo. En la Amozoc Perote, por ejemplo, no tengo ahí el dato tan exacto, pero también los ingresos por cuotas de peaje son superiores a los 1,000 millones de pesos al año. Y en 2016, el señor Ruiz Esparza, que coincido contigo, yo también tengo mis dudas de que efectivamente haya fallecido, y esto lo digo digamos, consciente de lo que estoy señalando. No es tampoco común en el mundo hacerse el muerto en una situación como la que estábamos viviendo de la pandemia, y menos cuando alguien como Ruiz Esparza sabía que la Fiscalía iba tras él por varios temas. Allí él les amplió 30 años más esa concesión, sin ninguna justificación. No solo eso, y no lo digo yo, o no lo digo yo solamente, la propia Secretaría de la Función Pública determinó en una auditoría que es oficial y que está ahí al alcance de todos, Ernesto, que esa modificación, que esa ampliación del plazo era ilegal y que debería ser revocada. 30 años. ¿Cuál es el problema? Que ese impacto, Ernesto, no se limita a eso. Uno de los temas más relevantes que tiene que ver con las concesiones de infraestructura pública es el largo plazo. Eso le permite a los corruptos, Ernesto, pues diluir el efecto. Es muy difícil que la ciudadanía está permanentemente encima de esto y de pronto, pues en 10 años, si todavía tienen espacio para más ampliaciones y más incrementos de tarifa, lo vuelven a hacer. Todo ese daño habría que, digamos, sumarlo. Pero sí te puedo decir, de esto no hay duda. Los montos y el engaño, bueno, tenemos un criterio muy objetivo que ha sido impuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ernesto, para que no nos quedemos con las especulaciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores le ordenó a estos señores, y estos ya tuvieron que corregir sus estados financieros, que borrara 100,000 millones de pesos de su activo, porque le dijo que ese activo no existe. Entonces, eso no es una consideración mía, no, eso es algo que ya la bancaria les dijo y que ya los quitaron. Yo no sé cómo un inversionista puede ver los estados financieros actuales de Aleática, compararlos con los de hace un año y ver que tiene 100,000 millones de pesos menos de activo, 60,000 millones menos de un capital contable y no morirse, pues no sé si del enojo, de la pena, de la tristeza o de algo.
ahí está, el daño que le genera a la República es ese, pero además no se agota ahí, que es lo que siempre he dicho. Por ejemplo, en un contrato de obra pública, pues el tipo que genera un sobrecosto y cobra además, pues roba una vez y se va a su casa con ese dinero. Con las concesiones pasa algo distinto, Ernesto, y les permite seguirse aprovechando año con año de esa cosa. Y si mañana se encuentran a otro Peña Nieto en el camino, pues le dicen, oiga, le construyo aquí un monumento, pero lo cargamos a la autopista y yo recupero eso con cargo a la autopista. Y además, usted engaña a la ciudadanía haciéndole creer que eso es una inversión privada y que no tiene que licitarse. Ese es realmente el tema. Pero para contestar puntualmente a tu pregunta, ese daño se mide hoy en el orden de los varios cientos de miles de millones de pesos. No, pues no es cualquier cosa, abogado. Pues no, por eso la importancia pues de la lucha. A veces es cansado, digamos, además cuando hay esta desproporción de fuerzas con las del rival, pues sí resulta difícil mantenerse en la lucha, pero pues no tenemos opción. Es decir, si queremos ser mejores como ciudadanos, pero además yo estoy consciente de que no todo el mundo pues, puede o tiene la circunstancia de poder pelear de una manera o de otra. En mi caso, por ejemplo, yo sí tengo esa condición, pero además creo que hay tantas pruebas, tantas evidencias, tantos juicios y todo esto ya es del dominio público y está diseminado con muchos tribunales, que sería muy lamentable abandonar en este momento la lucha, porque eso irremediablemente conduciría simple y sencillamente al olvido, que es el arma más poderosa de los corruptos. Los corruptos a eso le apuestan, a que las cosas se olviden y que el ciudadano deje de ocuparse de las cosas relevantes para andar distraído ahí con otras cosas, ¿no? Ya, pues Paulo Díez, te queremos de verdad agradecer que nos hayas tomado la llamada. Sigue habiendo muchos comentarios, leo los últimos dos. Tere Covarrubias, en apoyo a Paulo Díez, esta conducta omisa del secretario Arganis debe ser llevada a la conferencia matutina. Muchas gracias. Pues ya lo llevaremos porque sí creo que, y además extrañamente, pues creo que nadie lo ha llevado, no entiendo por qué, pero vamos a tener que hacer. Sería bien importante, Ernesto, sí. Que al presidente alguien le haga ver esto, porque además él lo denuncia un día sí y otro también. Nada más hay que recordarle, señor presidente, esto es lo mismo. Le pusieron un vestido distinto al muñeco, pero sigue siendo el mismo, pues. Pues sí, y además tú enviaste una carta también a su consejero jurídico. Finalmente no supe qué sucedió ahí. Algún día te contestó o no. Y hay otro comentario que Alfredo Carrillo González, y encima que pagamos por la concesión 3 veces más, nos la roban y encima tenemos que pagar peaje. Bueno, pues sí, es verdaderamente un escándalo. Paulo Díez, como siempre, muchas gracias. Solo para aclararle a este último comentario, Ernesto, no pagamos 3 veces más, pagamos como unas 200 veces más, no es broma. Ya un día de estos te daré los datos del circuito exterior mexiquense, por ejemplo, para que analicemos cuántas veces hemos tenido y vamos a seguir teniendo que pagar por esa autopista. Pues nada más y nada menos. Paulo Díez, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Hasta luego, Alberto. Gracias, Ernesto, y un saludo al auditorio. Gracias. Hasta luego, abogado. Hasta luego.